Hola, soy Analía y voy a desarrollar los conceptos del capítulo 11 sobre la prescripción. Esta unidad va a ser muy sintética, así que comencemos. Voy a pasar la diapositiva. Ahí está. La prescripción liberatoria es un concepto jurídico que se refiere a la posibilidad de liberarse de una obligación debido al paso del tiempo y la inacción del titular. Por ejemplo, si alguien tiene una deuda y el acreedor no hace nada durante un tiempo establecido por la ley, la persona puede quedar liberada de esa obligación. Existen dos tipos de prescripción. La adquisitiva, que se refiere a la adquisición de un derecho real por posesión continua, y la liberatoria, que se relaciona con la extinción de una obligación por el transcurso del tiempo. En el caso de la adquisitiva se refiere a la obtención de un derecho real, como la propiedad, a través de una posesión continua y pacífica de un bien inmueble durante un periodo de tiempo especificado por la ley. Y la prescripción liberatoria se refiere al periodo de tiempo establecido por la ley y que durante ese tiempo establecido una persona puede ejercer su derecho a reclamar el cumplimiento de una obligación. Una vez que ese plazo transcurrió, que ese tiempo pasó, la persona pierde el derecho a hacer ese reclamo. Pero existen algunas excepciones a esta regla general. Por ejemplo, una cosa es reclamar una deuda, pero si alguien necesita reclamar el estado de hijo, bueno, en estos casos particulares, el derecho a reclamar no desaparece después de un cierto periodo de tiempo establecido por la ley. Hay plazos especiales fijados por ley donde las partes no pueden acordar cambiarlos. El cómputo de los plazos se debe realizar de acuerdo a las normas aplicables. Por ejemplo, contando los días corridos, sin contar ningún día de gracia previsto en las normas procesales. Es importante tener en cuenta que en caso de duda si una acción está sujeta a prescripción o no, se considera que sí lo está. Existen diferentes plazos de prescripción. Cada uno se aplica obviamente al tipo de contrato o acuerdo celebrado dependiendo de sus características. Tenemos la prescripción veinteñal, o sea, ciertas acciones prescriben a los 20 años, prescripción ordinaria o decenal, que prescriben a los 10 años, prescripción quinquenal a los 5 años, prescripción cuatrienal a los 4 años, prescripción trienal a los 3 años, prescripción bienal a los 2 años, prescripción anual, que prescribe en un plazo de un año, prescripción semestral a los 6 meses y prescripción trimestral a los 3 meses. La suspensión de la prescripción puede ocurrir en ciertos casos, pero durante la suspensión el tiempo que transcurre no se tiene en cuenta para la prescripción. La interrupción de la prescripción cancela o corta el tiempo que va corriendo hasta el momento que se produce la interrupción. ¿Qué significa? Que el plazo completo establecido por ley para la prescripción comienza a correr de nuevo a partir de ese momento. Por ejemplo, Matías tiene un plazo de 5 años para reclamar una deuda. Pasan 3 años desde el comienzo del conteo y decide demandar a Lucas, el deudor. Sin embargo, antes de que se cumplan los 5 años, Lucas reconoce por escrito la deuda, lo que interrumpe el plazo de prescripción. En este caso, el plazo de 5 años comienza a correr de nuevo a partir del momento en que se produce la interrupción, es decir, cuando Lucas reconoce la deuda, lo que le da a Matías otros 5 años para reclamar la deuda si así lo requiere. Las causas de interrupción son acciones que detienen el tiempo necesario para que una deuda se considere prescripta. Por ejemplo, cuando el acreedor demanda al deudor o el deudor reconoce por escrito la deuda, son acciones que detienen el tiempo que se necesita para que la deuda prescriba, pero deben realizarse antes, obviamente, de que se cumpla el plazo legal establecido. Bueno, con esto terminamos de repasar estos conceptos de la última unidad del programa. Espero que esta introducción, al leer el material proporcionado por tu profesor, puedas recordarlos o entenderlos mejor. Si tenés dudas, podés escribir al mail que aparece en la parte inferior de la pantalla, poner el asunto obligaciones unidad 11 y en el cuerpo del mail tu pregunta, que en la medida de lo posible e inmediato lo voy a responder. Saludos.